Cuando perdemos confianza es porque nos estamos focalizando en aquello que nos falta. Pensamos que no somos buenos. Por eso lo importante tal vez no es empezar por entender por qué te está pasando, sino entender qué te está pasando. Y ahí también hay mucha sabiduría, ¿no? ¿Hacia dónde te tienes que desarrollar y qué es eso de tu 100%? Que las personas que nos escuchen se den cuenta o reconozcan tal y como son, está bien. Hola a todos y todas. Hoy tengo el gusto de poder conversar con Javi Castillo, que es coach y facilitador de procesos transformacionales, que acompaña a personas y equipos a desarrollar mayor autoconciencia, coherencia interna y liderazgo personal. Y a mí me gusta mucho porque lo que conozco de él, y ahora pues nos lo podrá explicar más, no solo se centra en todo el trabajo que hace en el plano más intelectual, de saber, de conocer, de entender, sino que trabaja con dinámicas que vinculan la experiencia corporal, la experiencia emocional y la narrativa personal. Bienvenido, Javi. Muchas gracias. Es un placer aquí compartir este rato contigo y esta charla. Qué bien, qué bien. No, con muchas ganas de hablar contigo porque has publicado recientemente el libro El arte de reconocer tu valor y la conversación va a girar en torno a todas las ideas que compartes y que nos traes con este libro. Pero antes de ir allí, de profundizar en el libro y en estos temas, me gustaría entender qué te trae aquí. ¿Qué te ha traído a este mundo? Y conozco un poquito tu historia, ¿no? Porque he oído que contabas que de pequeño quizás estabas más enfocado en temas de educación física, pero que tuviste una crisis de ansiedad y eso te hizo reorientarte un poquito, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco esto de por qué estás aquí, qué te interesa, qué te apasiona, porque yo entiendo lo de la crisis de ansiedad que te hace abrir los ojos, pero de ahí a dedicar tu vida, volcar tu vida en a acompañar a otras personas en este camino, pues bueno, seguro que hay una historia ahí, ¿no? Sí. Yo creo que con esta pregunta que me haces, creo que de manera esencial o incluso esto que digo yo que viene de serie, siempre ha habido una facilidad por escuchar a los demás, por acompañarlos, por preocuparme por si están bien o mal. Es decir, siempre de alguna manera he tenido muy presente el bienestar del otro, de la persona que tengo a mi alrededor, ya sea familia, amigos o incluso personas a nivel laboral. Pero como tú bien dices, el tener esa vocación hacia cuidar a las personas de fuera no siempre significa que nos cuidemos nosotros o nosotras. Entonces, como tú dices, bueno, mi infancia, mi objetivo, mi sueño era ser profesor de educación física, entonces me dirigí, me enfoqué hacia allí porque lo tenía muy claro. Hice un ciclo superior, luego hice bachillerato, luego hice el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Acabé el grado y entonces ahí, justo en ese momento, me di cuenta de que no quería enseñar fútbol, básquet, handball, que me encantan, pero quería hablar un poco más del bienestar de las personas, el cómo poder acompañarlas a que se conocieran mejor y sobre todo a que tuvieran herramientas para poder surfear esos momentos de dolor o sufrimiento que muchas veces tenemos. ¿Por qué me pasó esto? Porque, como bien decías, con 17 años tuve un trastorno de ansiedad que ya de alguna manera tuve que cambiar el foco y no ponerlo solo hacia afuera, sino también empezar a mirarme, ¿no? Porque evidentemente ese trastorno conllevaba unas limitaciones a nivel somático y a nivel relacional también. Y por poner un ejemplo, no me podía subir en el metro porque duraba 2 paradas y me tenía que bajar porque era insostenible poder estar en un sitio encerrado con mucha gente. Y a través de ayuda psicológica, evidentemente esto lo superé, pero cuando empecé en la universidad, otra vez esa ansiedad se intensificó y me diagnosticaron el trastorno obsesivo compulsivo puro, que al final bueno, forma parte del trastorno de ansiedad, pero me llevaba a tener pensamientos recurrentes, intrusivos, muy desagradables. Yo siempre digo que han sido como los 3 años que más he sufrido en toda mi vida. Y ahí todavía le puse más interés al hecho de conocer cómo funciona la mente, a conocerla o a trabajar en la gestión emocional, incluso ir más allá de la mente y de la emoción y poder centrarme también en esa interioridad, ¿no? Que muchas veces parece algo difuso, pero que cuando cerramos los ojos, respiramos y muchas veces encontramos un silencio o una paz interna que también me ayudó mucho.
Entonces, todo esto, este camino paralelo me lleva a, como decía antes, decidir que no quería ser profesor de educación física y hacer el posgrado de educación emocional y bienestar en la Universidad de Barcelona. Y a partir de aquí dedicar mi vida profesional a, pues, justamente a acompañar a la gente, a poder hablar de liderazgo, como te decías antes, de comunicación, también de autoconocimiento, un poco de meditación, bueno, un poco en esta línea, hasta que hice el máster de coaching con PNL y evidentemente pues me dedico a ello con cuerpo y alma. Sí, yo creo que integras muchas, por lo que cuentas y lo que conozco, disciplinas Mm, distintas bueno, y tienes ese bagaje de haber andado o tocado mm, distintas filosofías y coges lo que más te interesa de cada claro, una de ellas, lo que crees que puede ser útil, que te fue útil a ti en tu momento eso es. y ahora lo traes o lo trabajas con otras personas, ¿no? O sea, Mm, en el libro hablas de que claro, este proceso de autoconocimiento que tú mm, arrancaste con 17 años vino de una crisis, vino de eso es. algo que no funcionaba en ti o que no te hacía estar bien y te obligó a mirar hacia adentro. Pero Mm, dices, claro, idealmente este proceso de autoconocimiento, de mirarnos dentro, no deberíamos esperar a tener una crisis para hacerlo, ¿no? Es eso algo es. que deberíamos hacer, aunque estuviéramos más o menos bien, ¿no? Claro, Hacer este proceso. claro. Ahí qué idea tienes? Porque quizás personas que nos están escuchando, no están en un momento de crisis, pero dices, oye, yo os invito a mirar dentro, ¿no? A rascar ahí, ¿no? Eso es. Mira, esto es una idea muy importante porque, y de hecho por eso también me centré en desarrollarme a través del coaching, porque el coaching tiene una mirada muy capacitadora y muy de mirar habilidades y capacidades, sin necesidad, sí con ganas de generar cambios, pero sin necesidad de tener un trauma, una patología o un malestar muy intenso. Entonces creo que yo hablo mucho de la promoción del bienestar, creo que es algo muy importante el poder promover nuestro bienestar, porque si esperamos a la crisis, que al final es algo muy humano, es decir, cuando algo no funciona es cuando lo queremos cambiar, cuando va bien parece que nos mantenemos en esa zona de confort, que no sé si es confort, seguramente es que conoces, que te da seguridad, porque muchas veces de confort no tiene nada. Eh, Bueno, y Al que revés, igual te funciona de unos mínimos, o sea, te funciona más o claro, menos y vas claro. tirando. Y ahí hay un dicho que dice que el enemigo, me sale en inglés, the enemy of the great is the good. Mm, O sea, el enemigo de estar bien, muy bien, a veces de claro, estar correcto, y como estás ahí, claro, pues vas navegando ahí y no te claro. planteas ir más allá y estar Sí. aún mejor Aunque, contigo aunque mismo. pocas veces tenemos la idea de yo ahora estoy bien, pero todo lo que trabaje ahora me va a ayudar para cuando venga un momento difícil poder afrontarlo mejor. Es decir, no solo cuando estamos en una crisis nos movemos, porque es así, porque de alguna manera nos quema y queremos salir de ahí donde nos duele, ¿no? Pero cuando estamos bien, toda aquella ganancia que haces a través de generar hábitos saludables, pues ya sea a través de la gestión emocional, a través de la reestructuración cognitiva, por ejemplo, o a través del cuidado físico, todo eso son ganancias que en el momento en que llegue una crisis o que llegue un momento de dificultad o debilidad, también nos va a ayudar. Es como herramientas, ¿no? Como los cimientos, estás construyendo una base fértil que te ayude en los momentos más difíciles. O sea, animas, oye, a ir trabajándote, a recoger todas estas herramientas que te Ujú. ayudarán a ir más allá o estar ya preparado en un momento de Claro. crisis para tener todo eso a tu disposición, Y ¿no? que no sea desde el miedo, es decir, muchas veces es voy a hacer esto para no volver a sentirme de aquella manera, que esto es un poco trampa a veces también, Mm. porque no hacemos una promoción del bienestar para evitar el dolor, porque el dolor va a llegar en algún momento, es decir, ya sea porque quieres generar un cambio a nivel laboral, porque te pasa algo con tu relación de pareja, a nivel de familia, ¿no? Con hijos o con hijas, no se trata de evitar, que muchas veces lo hacemos desde esto genera estrés. A mí, si me centro en esto quiero evitarlo, me genera mucho estrés. Por lo tanto, no es tanto evitarlo, es poder responder de la mejor manera cuando me sienta como no me quiero sentir. ¿Sabes? Muy bueno. Mm, Yendo al libro, no diré las entrañas, pero bueno, Mm, ideas que tratas ahí. De hecho, el libro, hasta donde conozco, lo escribiste porque te animaron a escribirlo, ¿no? Tú dabas un mm, taller
sobre estos temas, sobre Sí. encontrar tu valor, reconocer tu valor. Y en ese taller te decían, oye, ¿por qué no lo pones esto por escrito? ¿Por qué no lo pones en un libro? ¿No? Y eso fue el motivo que te lanzó a Sí. captar esas ideas, ¿no? Por ahí va la historia, ¿no? Sí, es curioso porque, bueno, llevo muchos años escribiendo, me gusta mucho escribir, creo que siempre digo que cuando murió Rafael Alberti, te estoy hablando de cuando yo iba a sexto de primaria, me invitaron o nos invitaron a toda la clase a hacer un poema como reconocimiento a toda la labor que Alberti había hecho. Y yo escribí el poema, lo llevé a clase y me dijeron que la próxima vez no me ayudaran mis padres. Y no me habían ayudado, quiero decir. Sí, sí. Entonces ahí fue la primera vez que descubrí que el hecho de escribir me ayudaba a poder expresar aquello que yo sentía y además que pensaba que se me daba más o menos bien. Y con el tiempo he ido escribiendo y he ido haciendo algunas entrevistas en la radio, algún podcast de compañeros, de amigos, de gente que me conocía y la gente me animaba mucho a escribir, pero es curioso porque este reconocer tu valor no siempre yo he reconocido el mío. Entonces me decía aquello de, ¿y yo qué voy a escribir? ¿Quién soy yo para escribir un libro? ¿No? O yo qué voy a decir. No, era como que no tenía claro el mensaje. Y a través de esta formación que tú comentabas, que la hice varias veces y en una edición tenía menos personas apuntadas y dije, pues creo que me están invitando a escribir. Y de alguna manera a partir de ahí empecé a escribir el libro que salió de manera muy fluida porque como el camino ya lo tenía claro, tenía muy claro cómo acompañar a una persona, también gracias a las sesiones de coaching que hago de manera individual, de un lugar a otro, ¿no? Y en este caso es un camino por toda la personalidad hasta incluso ir más allá de la personalidad, ¿no? ¿Y te aportó algo el escribir el libro? O sea, aparte de, obviamente, sacar esas ideas y tener ya plasmadas para poder llegar a más gente al final, ¿no? Sí, No solo la gente que viene a tu formación, sino todo el mundo que puede leer el libro. sí, ¿Pero te sí, aportó claro. algo? Sí, a nivel personal, primero me trajo confianza, evidentemente, el hecho de realmente tienes la capacidad para poder construir, para poder crear un libro, eso evidentemente. Y luego algo muy curioso que la gente que escribimos libros creo que muchas veces nos pasa, y es que iba construyendo ideas nuevas a base que iba escribiendo. Entonces, muchas de las reflexiones, de las metáforas, son nuevas porque no las había leído en ningún lugar y porque mientras iba escribiendo me iba viniendo la idea, entonces iba de alguna manera hilando con el contenido esas ideas. Y para mí eso es casi lo más importante. A la vez que volver a recordar también diferentes situaciones que yo había vivido y de alguna manera volver a pasar por ahí, volver a trabajarlas, volver a mejorar la relación que yo tenía con algunos pensamientos, algunas emociones que ya había vivido en algún momento del pasado. Sí. Y yo creo que este es un ejercicio que es muy recomendable para todo el mundo. Tú dices que tienes facilidad para escribir, hasta te gusta. Mm. Yo no, a mí se me da fatal escribir, me cuesta horrores. También escribí un libro y también viví algo muy parecido a lo que describes y hablando con otras personas y otros compañeros, el hecho de poder sacar lo que tienes en la mente y plasmarlo, sea por escrito, a veces es en un audio, eso ya depende de cada uno, pero sacarlo y plasmarlo te ayuda a tener una mirada más distante y ver quizás ideas nuevas, Claro, unir cosas, sí, sí. poner claridad, porque aquí dentro parece a veces que está muy claro, pero Sí. hasta cuando lo sacas aún le das mucha más claridad, ¿no? O sea Sí, que, y además, si la escritura la utilizamos como herramienta de expresión, pero no solo para escribir un libro, sino como tú decías ahora también, de escribir lo que te sucede, hay vamos a decirle, fenómeno cerebral, ¿no? Que es la poda neuronal, que al final aquello que está en tu cabeza y que puedes expresar en un papel te ayuda a vaciar literalmente tu cerebro, es decir, algunas conexiones neuronales dejan de funcionar igual cuando tú has expresado aquello que tenías en tu mente, ¿no? Y me parece algo muy interesante también. pues a ver si todos los que nos están oyendo se animan a escribir un libro o al menos algunas ideas en un Sí. papel. En el libro hablas, para mí al menos mi manera de entenderlo, una idea principal que es que la confianza en uno mismo, por tanto es reconocer el valor que tienes, que aportas al mundo,
puede transformar tu realidad, nuestra realidad. Y que ese valor no se trata de descubrir, no se trata de encontrarlo fuera, sino que lo tenemos dentro. Somos, lo tenemos en nuestro interior. Y utilizas esta metáfora o esta analogía de la vela y el vaso, del cristal, de que la vela está siempre ahí brillando, ese es nuestro valor, lo tenemos dentro, pero a veces este vaso o este cristal, por ciertas circunstancias, puede nublarse un poquito, ensuciarse, y no nos permite ver la vela que hay dentro, ¿no? Eso es. Entonces, ¿ahí qué hay para ti? ¿Cómo utilizas esta metáfora tú? Esta metáfora creo que es muy, muy práctica porque nos ayuda a entender que el valor es algo que es intrínseco al ser humano. Es decir, cuando nacemos, de alguna manera ya tenemos ese valor. Es verdad que hay una construcción de utilidad en el día a día y en la sociedad. Es decir, a qué te dedicas y qué aportas a la sociedad. Pero eso es diferente al valor que tienes. Porque el valor, solo por ser persona, ya te mereces un respeto, te mereces una comprensión, te mereces una empatía. Y esto muchas veces no lo tenemos porque ponemos el poder, como me gusta decirle a mí, fuera de nosotros. Es decir, a lo que piensa una persona le cedemos nuestro poder, a una ideología, a una bandera, a un equipo, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando yo cedo todo mi poder y lo sitúo fuera, es muy difícil que pueda reconocerlo, porque que yo esté bien no depende de mí, depende solamente y únicamente de todo lo que sucede fuera. Yo no estoy diciendo que nos miremos únicamente a nosotros, porque entonces seríamos egocentristas, ¿no? Pero sí que pienso en repartir ese reconocimiento o ese poder para que podamos reconocer cuál es nuestro valor. Y después eso nos ayudará a poder mirar aquello que ya se nos da bien. Porque cuando perdemos confianza, cuando perdemos autoestima, muchas veces es porque nos estamos focalizando en aquello que nos falta o en aquello que pensamos que no somos buenos, que no se nos da bien, que no somos suficientes. Pero es curioso porque seguramente en la otra cara de la luna, ¿no? O del sol incluso, hay muchos elementos que sí que se nos dan bien, aunque sean pequeños, aunque sean detalles. Yo a veces digo que si se te da bien dar buenos días y llegas a la oficina o a tu lugar de trabajo y sabes cómo sacar una sonrisa a las personas de buena mañana, pues trabaja esos buenos días y da los mejores buenos días que puedas, ¿no? Porque no es una tontería. Al final, que tú puedas alegrar la mañana a una persona o a tu equipo de trabajo, ya es algo muy valioso, porque eso luego va a influir en cómo va el resto del día, en cómo va el rendimiento, en cómo nos comunicamos, ¿no? Y me parece como algo muy, muy esencial que no le ponemos tanto foco. Siempre es como, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Es como una pieza que siempre está por venir. Y cuando llega una pieza, quieres otra. Y cuando tienes otra, y entonces nunca llegamos, ¿sabes? Es como... Sí, y yo creo que una reflexión ahí, leyendo un poquito entre líneas, o más o menos lo has dicho, ¿no? Tenemos valor aunque no se reconozca desde fuera. Eso es. Tú vales lo que vales. Y tuve un coach hace años que me hizo una metáfora, sabe que a mí me gusta el fútbol, que yo soy del Barça, ¿no? Y me decía, David, imagínate que tú tienes, o tú eres, ¿no? Tienes 2 entradas para ver el Barça-Madrid, ese partido que todo el mundo quiere ver, ¿no? Claro, eso tiene mucho valor, al menos para mí lo tenía en ese momento, ¿no? Y si te las doy a ti o te las ofrezco a ti, igual tiene mucho valor para ti. Pero igual si las ofrezco a otra persona, a mi madre o a alguien que no le gusta el fútbol, y me dice, yo esto no lo quiero, a mí no... Claro. Claro, ¿esto es que yo tenga menos valor? No, yo tengo valor primero para mí mismo porque, oye, esto es algo que me gusta y que me hace, pues, oye, me hace vivir bien y me hace conectarme con aquello que me aporta, ¿no? Pero también tiene valor para otros. Pero mi punto es, no necesariamente tiene que tener valor o todo el mundo te tiene que valorar eso que eres, ¿no? Claro. O sea, haremos esa idea, ¿no? Sí, lo que yo valgo de lo que los otros valoran, ¿no? Claro, y además muchas veces ese valor tampoco te lo das a ti mismo y también está ahí aunque no te lo reconozcas, ¿no? Que es un poco en el sentido que tú hablabas. Y el símil del fútbol es muy bueno, porque, por ejemplo, hablando del Barça, a Messi evidentemente se le reconoce, es el mejor jugador del mundo de la historia, todo el mundo pone el foco en él, ¿no? En su habilidad, en su capacidad, en todo lo que es, ¿no? Futbolísticamente.
pero sin embargo, aunque también se le reconoce, si hablamos de Sergio Busquets, por ejemplo, pues hace un papel primordial en el equipo, que tal vez no se le ve tanto, que también, tal vez es un trabajo más en la sombra, pero que si él no está, no funciona. Entonces, también tiene un enorme valor y no se le reconocía tanto, ¿no? Entonces, es como algo muy importante. Sí, y creo también, mira, con esta, tirando un poquito de la metáfora del fútbol, si quieres, hay que encontrar nuestro lugar en el Eso mundo. es. Sí, aparte de decir, oye, yo tengo un valor, reconocerlo, Mm, pero no compararte con los demás, ¿no? O mm, encontrar tu sitio, porque yo no puedo ser Messi. Messi claro, solo hay uno. Messi tiene una habilidad que se la ha trabajado, pero es innata. claro. Yo no la tengo. Yo también hubiera querido ser jugador de fútbol, Mm, como muchos niños, pero no lo logré, ¿no? Entonces, claro, cuando nuestro valor lo ponemos en proporción o en comparación con otros, eso es una mala jugada que claro. nos hacemos. Tú La vales por comparación, lo sí, que vales, te tienes que conectar con eso y ver lo que aportas. sí. Y, oye, y saber que igual no llegarás a ser Messi, igual sí, yo no quiero cortar las alas a nadie, Mm, pero quizás no llegarás a ser Messi, pero claro. puedes ser un buen jugador de fútbol como Busquets, o como Sí, un lateral, sí. o como cualquier otro, ¿no? De hecho, esto es muy importante, o es algo que para mí fue primordial, y es que yo cuando era pequeño había pensado muchas veces, porque yo veía a mis compañeros y a mis compañeras que se relacionaban de una manera, veía que eran más populares, veía que, ¿no? Esto cuando en la infancia, ¿no? Que te comparas, que ves, que miras, y crecí pensando en hay algo en mí que no acaba de estar bien porque no consigo agradar, porque no consigo que me validen, porque no consigo ser popular, ¿no? Mm. Y creo que el hecho de tener el trastorno de ansiedad y luego el trastorno obsesivo compulsivo me llevó otra vez a la casilla de salida. Es decir, me llevó a reconocer que sea de esta manera es la mejor manera posible. Y Ah, entonces bueno. desde ahí he tenido facilidad para compartir, como tú dices, lo que soy desde el lugar que me pertoca. Entonces ya no me comparo, porque de alguna manera pues estoy expresando y compartiendo aquello que a mí se me da bien, aquello que soy, y además que puedo ayudar a la gente también desde ahí, ¿no? Sí, sí. Y es esa idea de conectar los puntos, es decir, todo aquello que te ha pasado con lo Mm, bueno y con lo malo, mm, son cosas que han ido sumando en tu experiencia vital, que te definen como tú eres. claro, Y después, cuando utilizas todo esto, es cuando puedes tener ese impacto en sí. el mundo, no porque tengamos que tener un gran impacto y transformar No, el mundo, ¿eh? claro, Pero bueno, es lo que tienes que ofrecer, es lo que tú eres y lo que tienes que ofrecer sí, al mundo, ¿no? totalmente. Y Y de, Steve Jobs hablaba de esto en ese discurso famoso del 2004 en Stanford, sí, connecting the dots, looking backward. ¿No? O sea, que es mm, fácil, cuando ya ha pasado todo, miras para eso, atrás y dices, ah, vale, eso, más eso, sí, definen quién soy sí. yo hoy, ¿no? Cuando te está pasando, no lo ves y posiblemente lo sufres, ¿no? Pero Claro, después, claro. mirando para atrás, dices, ah, vale, ¿no? Sí, justo te iba a compartir esto, ¿no? Ah, vale, vale. Que no entremos en una demagogia, ¿no? De qué bien que he vivido un trastorno de ansiedad, qué bien que... No, evidentemente cuando lo estás viviendo, pero un trastorno de ansiedad o cualquier situación que sea un quiebre, que a la persona le conecte con el malestar y con la incomodidad. Evidentemente cuando lo estás pasando no es nada agradable. Pero pienso también en Viktor Frankl, en El hombre en busca de sentido, y cómo darle sentido a aquello que te está pasando, ya sea en presente o, en este caso, Víctor Frankl pensaba en su amada, ¿no? Sí. El hecho de poner la energía en quiero compartir o quiero llegar a ese objetivo también nos ayuda. Mm. Qué bueno, qué bueno. Y aquí haces también una distinción en el libro que creo merece la pena comentar, que es esa diferencia entre saber que vales y sentir que vales. Uh -huh. Porque una cosa es más racional, cognitiva, que es importante, creo, también tiene que estar ahí, Uh pero -huh. otra cosa es realmente sentirla, ¿no? ¿Qué distinción haces tú ahí? Sí, esto es un poco por un lado, lo que comento de vivir una vida vivida en una vida pensada. Es Mm, decir, que muchas veces las expectativas nos llevan hacia un lugar que no está en coherencia con lo que nosotros somos. Es decir, pues lo que tú decías antes, ¿no? Yo quiero ser Messi, pero veo y siento que no pasa eso. Entonces aquí hay una incoherencia, ¿no? sí. Pero es importante el poder poner el foco y, como tú dices, no solo creer que vales, sino sentirlo. Y cuando digo sentirlo es que te hace conectar con la motivación, con el entusiasmo, con,
con el placer. O sea, muchas veces de alguna manera nos olvidamos de sentir estas emociones porque nos las prohibimos. Es decir, parece que de alguna manera yo no pueda llegar o estar entusiasmado en mi trabajo. Si miras la gran mayoría de personas que están en la sociedad, desean que llegue el sábado o que llegue el viernes para acabar la semana porque lo que viven es casi un vía crucis, ¿no? Hasta llegar al fin de semana. Y cuando conectas con una persona que realmente disfruta de lo que hace, ya no solo que lo esté pensando, sino que lo está sintiendo, que lo está viviendo, que lo ha incorporado, ¿no? Y eso es brutal, es la pasión, es lo que transmites a través de los ojos, de tus actos, de tus palabras. Y no tenemos la suerte de que eso esté muy valorado, muy normalizado dentro de la sociedad. Sí. Benjamin Zander, que es un director de orquesta que da charlas y de una charla muy conocida en TED, lo decía y creo que lo capturas fantásticamente, que es tener ese brillo en los ojos. Cuando Claro. hablas, cuando tú estás conectado con aquello que te gusta, aquello que te apasiona, aquello que puedes ofrecer al mundo, los ojos te brillan, se Sí, nota. Y claro, tú lo estás sintiendo dentro y eso claro, se contagia, esto llega, ¿no? O sí. sea que es maravilloso. Esto, en el libro Flow de Mihaly Csikszentmihalyi, no sé si Sí, sí, sí. justo habla, ¿no? De cuando estás en ese momento en que el tiempo pasa en un tiempo-espacio diferente porque estás tan metido, ¿no? Estás tan en lo que estás haciendo en el presente que te ayuda mucho. Eso sería como el alinear el pensamiento y lo que sientes, ¿no? Sí. Claro, pero la realidad de muchos de nosotros, ya cuando desde niños, Mm, a medida que crecemos, es que nos vamos distanciando de esa vela, porque ahí podemos hablar de valor y no sé cómo lo entiendes tú, yo lo entiendo también un poquito como tu esencia, ¿no? Esa eso es. esencia, Mm. lo que tú eres, lo que a ti te hace Sí, vibrar, ¿no? sí, eso es. Y nos vamos distanciando, no solo a veces porque ese vaso o ese cristal está oscuro, sino porque vamos poniendo máscaras. Mm, Y hay una tensión, sobre todo cuando somos pequeñitos, que somos muy vulnerables, porque, claro, tenemos dos fuerzas dentro. Esa es mi manera de entenderlo, a ver mm, cómo lo ves tú, ¿no? Queremos ser apreciados, ser valorados, bueno, ser queridos, al final queremos mm. amor y también queremos ser auténticos, ser nosotros. Claro. Pero si una de las dos cosas las tenemos que esconder, va a ser la autenticidad, porque si me dicen, oye, esto no se hace y a mí me sale, yo soy así y Mm. esto no se hace, ostras, lo voy a esconder para ser valorado, ¿no? Entonces, vamos siempre premiando lo que los otros quieren versus lo que nosotros quizás Sí. somos y ahí eso va generando esas máscaras, ¿no? Y Mm. nos crea esa distancia sobre quiénes somos realmente Sí, sí, dentro, sí. ¿no? Y además el tema de las máscaras es muy interesante porque tú puedes utilizar una máscara y ser consciente que la estás utilizando. Es decir, si vas a un entorno en el cual tú tienes que mostrarte de cierta manera porque sabes que así vas a conectar mejor con las personas, pues a lo mejor, por ejemplo, a nivel laboral, es necesario que en ese momento te sitúes en un rol y en un papel que te permita poder conectar con las personas que tienes delante. Pero lo malo de todo esto es cuando no eres consciente de que llevas esa máscara. Es decir, cuando tú te identificas con esa manera de hacer, de comportarte, de relacionarte, que te crees que eres tú y que realmente no es así. Y eso me parece muy, muy, muy interesante. Sí, Mm. sí, sí, sí. ¿Y cuál es el trabajo este que hay que hacer para ir quitando esa máscara? Lógicamente hay este trabajo de autoconocimiento, ¿no? Mm, De mirar dentro, pero pasa por ser más vulnerable, pasa por observarse desde la meditación de la que hablas mucho mm, y practicas. O sea, sí. ¿cuál es el camino para redescubrirte de alguna manera, ¿no? Casi es redescubrirte, es quitarte estas Sí, máscaras, has ¿no? dicho, has dicho una palabra muy importante o un concepto muy importante que creo que en mi caso personalmente me ayudó mucho y que cuando yo acompaño personas también le pongo mucho el foco, que es la vulnerabilidad. Es Mm, decir, muchas veces nos ponemos máscaras porque no queremos sentir esa vulnerabilidad, esa incomodidad. Pero lo que no sabemos es que esa vulnerabilidad es inherente al ser humano también. De alguna manera somos permeables a todo lo que sucede, es decir, no podemos decir a mí esto no me influye porque somos un sistema, somos un equipo, aunque a veces no lo veamos así. Es decir, incluso la persona que va conduciendo por la carretera que da un volantazo y te asusta y tú le criticas o le insultas a veces porque te da rabia, eres permeable a eso, eres permeable a lo que le pasa a tus hijos o a tus hijas, eres permeable a tu compañero de trabajo, a tu compañera de trabajo.
Entonces es importante poder reconocer esa vulnerabilidad, porque cuando tú reconoces eso, dejas de poner barreras o distancia. ¿Por qué? Porque empiezas a mostrarte o a compartir cómo te estás sintiendo realmente. Es decir, hay un punto en que si a mí algo, por ejemplo, con la inseguridad, ¿no? Si hablamos de confianza, creemos que la confianza es la ausencia de inseguridad o la ausencia de miedo y no tiene nada que ver. Al final tú puedes tener confianza en ti cuando haces una conferencia, cuando acompañas un equipo y eso no quiere decir que no tengas un punto de inseguridad de cómo va a ir, de cómo me van a recibir, de si voy a poder transmitir de la mejor manera posible. Es como un juego, es como tú le das la mano a esa inseguridad y entonces vas hacia adelante. Sí. Entonces yo creo que empezar a reconocer ese valor y quitar o reconocer esas máscaras pasa también por ahí, por el hecho de decir, pues sí, esto me genera esta emoción o esto me genera este pensamiento. Y empezar a ser, yo hablo de dos palabras, hablo de honestidad, es decir, ser honesto o honesta con lo que te está pasando en ese momento. Y esto no quiere decir, evidentemente, que cuando estés delante de un trabajo de un compañero o compañera o cuando estás en una situación comprometida, si sientes tristeza, pues a lo mejor en ese momento te aguantas si tienes ganas de llorar. Es decir, no quiere decir que vayas por ahí como lanzando tus emociones. Lo que quiere decir es que tú al menos sepas cómo te sientes. O sea, honestidad y la otra es coherencia. Justamente con lo que decía. Que puedas ser coherente con tus valores, con tus ideas, también con la necesidad de decir, estas ideas me sirven ahora, porque tal vez me han servido antes, pero ahora me sirven. Estas actitudes antes me ayudaban a situarme en un rol, por ejemplo, directivo. Ahora en el lugar donde estoy me siguen sirviendo, ¿sabes? Como una reflexión también a poder rehacernos, ¿no? O a poder revisarnos para adaptarnos a cada momento de la vida que evidentemente va cambiando. Sí. Claro, y aquí hablas de esta revisarnos, entendernos, mirarnos, pero yo también, hablando con muchas personas, me explican a veces la dificultad de conectarse con esas emociones. Hay personas que son muy conscientes de lo que están sintiendo, incluso de por qué lo están sintiendo. Claro, ¿por qué ha pasado eso? Entonces me siento de esta manera y me está afectando así. Y otras personas es que no sé qué me pasa, no estoy bien. No son conscientes de exactamente la emoción que tienen y aún menos de dónde ha surgido esta emoción, ¿no? Sí. Y a mí me gusta a veces pensar, un poquito lo que tú comentabas ahora, el ejemplo que ponías de ir en coche, de que alguien da un volantazo, ¿no? Y te discutes con el de al lado, gritas. Claro, eso ha pasado. Igual ahí ha habido nervios, porque se pueden juntar varias emociones. Claro. Ha habido nervios, ha habido enfado, ha habido rabia, ha habido igual hasta miedo, porque ¿y si se ha quedado con mi matrícula y después me viene a buscar? Puede haber habido hasta vergüenza, porque igual llevabas el niño detrás y uy, no quiero dar esta imagen a mi hijo de que piense... O sea, se pueden juntar ahí muchas emociones. Claro, procesar todo esto, entender que todo eso ha sucedido, cómo me está afectando, cómo esto después me condiciona, cómo llego al trabajo y cómo interactúo. Hay una complejidad muy grande, Claro. ¿no? Por eso lo importante tal vez no es empezar por entender por qué te está pasando, sino entender qué te está pasando. Es decir, si tú sientes ese cóctel de emociones, darte espacio. Es darte espacio, me refiero, no quiere decir que te apartes y que te estés un rato allí sin hacer nada, no. Simplemente, pues siento enfado, sí, siento enfado. ¿Siento vergüenza? Sí, siento vergüenza. Porque esto lo que hace es que no bloquees la emoción. Tú imagínate que en una montaña rusa vamos haciendo un looping, ¿no? El proceso emocional, y cuando estás haciendo el looping te quedas boca abajo colgado y te puedes tirar ahí 3 o 4 horas porque la montaña rusa no continúa. Pues con las emociones pasa un poco lo mismo. Si tú bloqueas la emoción, bloquearla quiere decir que la evitas, que dices que estás de otra manera, que no la quieres mirar, que no le das espacio. Pues evidentemente eso se va a quedar ahí. Luego hablamos de la mochila emocional, de la somatización en el cuerpo. Evidentemente necesitamos dar espacio a esas emociones. Y no tanto el por qué me ha pasado, sino el qué me está pasando, la conciencia. Después, con el tiempo, cuando tú le das espacio, muchas veces ya te viene la respuesta de por qué te está pasando eso. Y además, como tú decías, de las personas que no lo tienen tan fácil, yo creo que es un hábito.
Es verdad que por tendencia personal muchas veces hay personas que tienen un bloqueo mayor o que tienen una resistencia mayor a las emociones porque forma parte de su tendencia personal y es así, no todos somos iguales, ¿no? Pero el hecho, por ejemplo, también me ayudó mucho la meditación, porque en el caso del trastorno obsesivo compulsivo yo también pasé mucho de estar aquí a intentar bajar la energía de la mente al cuerpo. Y la meditación me ayudaba mucho. Me siento y observo lo que sea. Me da igual, no me voy a levantar de aquí. No voy a distraerme. Simplemente voy a mirar a ver qué es lo que pasa. Y poco a poco vas generando ese hábito y es como que te acostumbras más a poder manejar ciertas emociones, sensaciones, incomodidades. Sí, hablas de no bloquear la emoción y eso lo veo de manera muy clara para dejar que se exprese, para conectar con ella, para ver qué te está diciendo y a partir de ahí poder hacer un trabajo si conviene. Pero por otro lado, igual también nos puedes decir, tampoco hay que darle muchas vueltas a estas emociones. Es decir, no la bloqueo, la dejo entrar, pero después no me quedo en ella, porque hay dos procesos. Hay cuando la emoción viene de algo que me ha pasado, no puedo estar todo el día dándole vueltas, es que mira lo que me ha pasado, es que mira, porque vas reviviendo esa emoción negativa o que no te aporta nada, o a veces la emoción es de futuro, ¿no? De preocupación, de ay, cuidado lo que puede pasar, que ya está bien entenderla para prepararte para el futuro y tener estrategias ahí de reacción, pero no puede estar todo el día ahí preocupado del futuro. Por tanto, no bloquearla, pero tampoco darle demasiadas vueltas, ¿no? Ahí hay un punto dulce, ¿no? Tanto bloquearla como darle demasiadas vueltas te lleva al mismo lugar. Es decir, te lleva a atraparte y a que no puedas salir de ahí. A mí me gusta poner la metáfora de que nuestro mundo emocional, en este caso que estamos hablando, es como un monumento, como un templo, donde los visitantes van, dan una vuelta, hacen fotos, dan un paseo por allí, pero luego también salen, no se quedan dentro. Entonces, es un poco entender que la emoción, igual que pongo otro símil, como una gripe. La gripe viene, está unos días contigo, no puedes hacer nada más que pasarla, tomarte paracetamol o tomarte alguna pastilla que te ayude, pero realmente cuando pasa una semana o así, pues empiezas a estar mejor. Pues con la emoción es igual. Si tú intentas que no pase, que no entre, vas a generar una presión ahí y un constante, ¿no? O un bloqueo, como decíamos, pero si te enganchas, también está de más. O sea, de alguna manera tienes que dejar que entre y que se vaya. Y esto que parece muy metafórico es simplemente decir, por ejemplo, vamos otra vez a lo que decíamos antes de la tristeza, por ejemplo. Me siento triste, sí, me siento triste, pero también me permito que cuando llegue el momento, ya sea el mismo día o el día siguiente, si me apetece distraerme, si me apetece hacer algo que me conecta con el placer, si también permitirlo. Porque si no, a nivel mental entramos en la trampa de no, porque estoy triste, no. A lo mejor estabas triste, no quiere decir que ahora estés triste también. ¿Me explico? O sea, puedes ir dejando y que fluyan esas emociones. Claro, y las emociones también te he escuchado decir que tienen una intención positiva, es decir, siempre cuando hay una emoción te está diciendo algo o te está protegiendo o te está invitando a la acción para que reacciones a eso, tiene una intención, ¿no? Positiva para ti, igual no para los demás, porque lo que quieres es darle un grito o un tortazo a alguien, ¿no? Pero para ti sí que es una intención positiva. Entonces, claro, la metáfora esta de entrar en el templo, observar y después salir, la veo, pero después también hay a veces sacar unas conclusiones de eso, ¿no? En el sentido de si estoy preocupado por algo o tengo ansiedad, oye, pues, ¿qué puedo hacer yo en preparación a esa situación que va a haber? O sea, tengo que tener un plan de acción en algunas veces, no digo siempre, ¿no? O sea, tengo que aprender qué me está diciendo la emoción, vale, ahora ya he aprendido la lección o ya me has dado el mensaje, recibido, ya me preparo, ahora no te quiero dar, no le quiero dar más vueltas porque ya no me aporta nada. Claro. Es que hasta donde me aportes, vale, después ya no te quiero más, ¿no? Sí, es que esta metáfora del templo hablábamos como primer paso, ¿no? Claro. Pero evidentemente, yo siempre digo, no tomes decisiones cuando estás en la cresta de la ola o cuando estás en el fondo que te ha arrollado la ola. Porque si tomas decisiones allí, seguramente las vas a tomar o desde el malestar o desde el bienestar. Entonces, es un poco lo que tú dices. Evidentemente, una vez que has pasado esta primera fase y poder mirar cuál es la intención positiva, cuál es la información que te está dando esa emoción, es muy importante.
porque si no, evidentemente vas a repetir el mismo patrón una vez y otra y otra y otra. Entonces, sí, tener este plan de acción o sea, pasar de la emoción al reflexionar el qué pasa ahí y cómo puedo tener una acción diferente, es muy importante. Sí. Qué bueno, qué bueno. Ahí también, quizás relacionado con esto, hablas en el libro de esta también metáfora, analogía del restaurante japonés y Giratorio. la mesa giratoria, ¿no? Que me Mm. gusta mucho, porque es que se te van presentando platos o ideas o Sí, emociones, incluso, no lo sé. Y entonces se trata, no lo coges todo, ¿no? Tú claro. escoges, qué coges, qué no coges. Eso es. Eso está muy relacionado con esto que estamos hablando ahora. Porque nos pensamos, sobre todo a nivel de pensamientos, yo descubrí con el trastorno obsesivo compulsivo que nuestra mente no deja de lanzar pensamientos. Y cuando te identificas o te crees que todo lo que pasa por tu mente es porque tú lo estás pensando voluntariamente, entonces caes en la trampa. Es decir, no sabemos la cantidad de información que recibimos a través de nuestros sentidos cada día. O sea, tenemos muchísimos estímulos. Y como nuestra mente, como herramienta predictiva, nos va generando hipótesis que nos va lanzando, nos va lanzando, nos va lanzando. Y cuando nosotros nos creemos que somos todos esos pensamientos, pues evidentemente entramos en un estrés, en una desconexión, en una confusión. Porque muchas veces los pensamientos ahora te están hablando de un tema, luego se van a otro, luego vuelven al primer tema, luego te dicen que es que no se te presente alguien delante porque harías una barbaridad, luego te dice que eres una persona tranquila, luego... Entonces es como un laberinto, ¿no? Que hay que tener cuidado y igual como tú decías, en los restaurantes japoneses giratorios, tú eliges. Entonces poder tener esa percepción de, bueno, espera, un segundo. O sea, este pensamiento no me está ayudando. Por lo tanto, quiero crear una hipótesis diferente, ¿no? Hablo de que somos ingenieros de mente, ¿no? ¿Cómo construimos la relación con nuestra mente, sabiendo cómo funciona? Sí, sí. Claro, pero y ahí el camino a veces no es fácil, ¿no? No, Porque dices ingenieros de mentes, ¿no? O sea, claro, me tengo que convertir un poquito en experto en mí mismo, que claro. claro, normalmente estamos aquí con los ojos mirando para afuera, pero no, oye, mírate dentro, entiéndete y haz un poquito de ingeniero, ¿no? De saber, oye, qué pensamientos tienes, cuáles te Claro. interesan, cuáles no. O Sí. sea, bueno, no diré que sea fácil, No, 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 no no. diré que sea imposible, al revés, o sea, no diré que sea imposible, pero tampoco es fácil, No, fácil, fácil, fácil ¿no? no es, no, no. De hecho, yo en el libro, y siempre que hago alguna conferencia, algún taller, siempre digo, ya veréis que de mi boca no saldrá la palabra fácil. Vale. Porque no es fácil, porque realmente tenemos una trayectoria y una tendencia desde nuestra educación a cómo funciona la sociedad, las jerarquías, los roles, que muchas veces es difícil poder cambiar un pensamiento. Tú antes decías, estábamos comentando cómo conectar lo que sientes y lo que piensas para transmitir esa luz. Sí. Y eso también se necesita un punto de rebeldía. Claro, yo aquí en el libro no lo pongo, pero para llegar hasta donde estoy en el libro he tenido que renunciar a muchas cosas a nivel de... me ofrecían un trabajo que iba a ganar más dinero y le decía que no porque yo tenía muy claro hacia dónde quería ir. Claro. Aunque en ese momento no fuera lo mejor, aunque en ese momento a lo mejor tuviera que ir un poco más justo económicamente, pero yo sabía cuál era mi camino, yo sabía cuál era mi decisión y cuál era mi horizonte. Entonces esto es algo importante. Claro, te da esa brújula, esa dirección en la que quieres Claro, ir y ves cosas por ahí al lado que te tientan, pero eso dices, es. pero no, porque yo voy a ir para allá, ¿no? Porque lo siento. Igual si solo fuera de cabeza te Claro, dejarías convencer, pero como es de corazón, dices, no, no. eso es, eso es. Qué Sí, sí. bueno, qué bueno. Hablas también de esta idea de estar en paz, ¿no? Mm, Y estar en paz, dices, no es que todo sea fantástico, todo mm, vaya perfecto en mi vida, ¿no? Es mm. más un tema de aceptación y de danzar en el momento, ¿no? ¿Qué idea explicas ahí? Sí. El estar en paz, yo he descubierto que es algo que podemos lograr. Claro, yo en este caso yo hablo de la meditación, porque como bien sabes, es una herramienta que para mí ha sido muy importante y que realmente a mí me ha ayudado. Evidentemente hay otras herramientas, pero igual que decíamos lo del sentir, pues yo siento que esta meditación y este conectar con el silencio es como un camino para mí. Y descubrí esto de estar en paz, sobre todo en la pandemia. Cuando empezó la pandemia,
conectado con esta ansiedad, me dieron algunos ataques de pánico y con el trabajo, es decir, también con ayuda, evidentemente, que esto es algo muy importante que quiero compartir también, que cuando hablamos o cuando yo hablo en el libro, que de hecho en el libro lo menciono mucho, no estamos solos. Podemos pedir ayuda, podemos conectar con alguien que nos dé una mirada diferente, que nos acompañe en el proceso. Entonces yo ahí descubrí que estaba teniendo un ataque de pánico y cuando sabía que era un ataque de pánico lo vivía con paz. ¿Y eso cómo es? O sea, es algo como muy extraño, porque un ataque de pánico es que parece que te estás muriendo. Entonces, yo veía las palpitaciones, veía los temblores, veía todo lo que puede suceder en un ataque de pánico, pero a la vez estaba en paz. ¿Y por qué estaba en paz? Porque de alguna manera tenía ese espacio interno que me daba ese silencio, ese bienestar, ese saber que no pasaba nada, que era algo superficial el ataque de pánico, por decirlo así, ¿no? Entonces, para mí estar en paz es eso. No vamos a conseguir que todo salga como queremos, no vamos a conseguir todos los sueños que nos proponemos, como dicen, ¿no? Algunas frases, ¿no? De hecho, el coaching se asocia muchas veces a este tipo de frases y de motivación, ¿no? No, porque los coaches dicen que vas a poder hacer todo lo que quieras, ¿no? Porque, y más alejado de la realidad no puede estar, ¿no? Al final, desde el coaching podemos acompañar a las personas a sus objetivos, pero evidentemente no les podemos vender humo. Al final, nosotros no les llevamos, les acompañamos a que ellos lleguen, ¿no? Que es diferente. Sí. Entonces, estar en paz es eso para mí. Es como comprender que más allá de los movimientos externos, tanto de bienestar como de malestar, hay un punto en que si tú te das espacio para parar, para mirarte y generas espacio en ti, que generar espacio en ti es dejar un poco la rueda de hámster en la cual nos metemos en el día a día con las prisas, las exigencias, las responsabilidades, todo lo que nos lleva, ¿no? Esta sociedad. Eso para mí es conectar con la paz. Y requiere de esta figura del observador, bueno, de alguna manera que estás diciendo, este espacio interior que te pueda observar, aunque estés estresado en ese momento, un ataque de pánico, te pueda ver desde un poquito desde la distancia, decir, vale, estás ahí, estás sufriendo, sí, pero no pasa nada, todo estará bien, lo pasarás. O sea, hay que coger esa distancia y eso es algo que se entrena y que realmente, y todos llevamos dentro, ¿no? No sé si lo llamas a eso conciencia o el observador interior, pero bueno, es coger esta distancia de las emociones y de las cosas que te están pasando, ¿no? Totalmente. Y algo muy importante, que en el libro también lo comento, que es el misterio. Es decir, hay algo de la vida que no conocemos. El cómo funciona, el dónde vamos a llegar, el qué nos va a pasar en ciertos puntos del camino. Entonces, para mí eso, para estar en paz, ha sido muy importante. Es decir, qué depende de mí y qué no. Qué puedo elegir y qué no. Porque cuando yo sé que puedo elegir estar ahora lo más presente posible aquí contigo en esta conversación, eso sí que lo puedo elegir. Ahora, no puedo elegir la siguiente pregunta que me vas a hacer porque no la sé. Entonces, a mí eso me da paz, porque yo ya estoy haciendo lo máximo que puedo en este momento. Y me parece algo como muy importante. Sí, que bueno, está esta frase del serendipity, ¿no? Eso es. Acepta, bueno, sé consciente de que hay cosas que no puedes controlar, claro. Y esas hay que aceptarlas. Las que sí puedes controlar, pues bueno, haz lo que creas que tienes que hacer y ten la sabiduría para saber qué puedes controlar y qué no, porque a veces ahí también nos confundimos y piensas, esto lo puedo controlar, inviertes mucha energía y eso te desgasta mucho y no depende de ti, ¿no? Cambiar a otras personas no depende de ti, desde luego, ¿no? Eso es. Y si nos miramos a nosotros mismos, por ejemplo, antes con lo que hablábamos del ataque de pánico o con la ansiedad, muchas veces en el momento en que estamos teniendo la ansiedad no podemos elegir tenerla o no, porque ya ha llegado. O sea, ya está ahí. Entonces, empezar a luchar con uy, que no me quiero sentir así, que voy a respirar, que se me vaya. Es decir, entrar en este estado de estrés no nos ayuda. Por lo tanto, ahí no va a haber paz. Necesitas decir, pues está aquí, está. Y lo voy a pasar, porque no puedo elegir otra cosa que no sea pasar este momento. Entonces, eso también te conecta con la paz. Claro. Eso es mucha sabiduría interior, darte cuenta de dónde estás, de lo que te está sucediendo y de saber cuál es la mejor estrategia, que es, lo tengo que aceptar, ¿no? Sí. ¿Cómo conectas estas ideas que estamos hablando, lo que explicas en el libro, con la felicidad? Es decir, reconocer tu valor o conectar con tu esencia
¿cómo lo conectas con la felicidad? ¿Estar ahí en ese espacio ya es ser feliz? ¿La felicidad es algo más? Supongo que parte de esto tiene que haber, pero igual es algo más. ¿Cómo entiendes tu felicidad? Eso es. Aquí depende mucho del concepto con el cual entendamos que es la felicidad. Mm, Si la felicidad es un estado extremo de alegría, pues evidentemente lo vas a conseguir a momentos y a lo mejor incluso no depende de tu valor, depende de momentos incluso externos de que consigas algo como me he comprado una casa nueva, me he comprado un coche nuevo, tengo una pareja nueva, he conocido a alguien, ¿no? Yo cuando estabas hablando y cuando me estabas haciendo esta pregunta me venía mucho la palabra plenitud. Es mm, decir, si la felicidad la asociamos a una plenitud, a un me siento bien conmigo mismo, conmigo misma, siento que no me falta nada, que no quiere decir que no pueda seguir evolucionando, pero que en este momento no me falta nada y estoy bien así tal y como estoy, para mí eso lo llamaría plenitud y no felicidad. mm, Eh, la felicidad puede ser algo más efímero que la plenitud o la paz. mm, Por eso yo no utilizo mucho la palabra felicidad, vale. porque la felicidad se asocia a momentos muy, muy álgidos de alegría, de placer, que yo no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que la felicidad está más cerca de la plenitud o la paz que no de la alegría o el placer. Pero, pero claro, no sé si a alguien que le ha tocado el cupón de la lotería esta mañana eh, Ahora estará muy feliz, te aseguro que no sé cuánto le durará, pero ahora claro, estará muy feliz. claro, eso es. Ahora estará muy feliz. Ahora, no sé si la plenitud le llegará cuando se compre diferentes cosas o no. Sí, hay un estudio, y Dan Gilbert, si recuerdo bien, hablaba mucho de ellos también en una charla TED, y que dice que a quien le toca la lotería tiene un subidón, Mm, pero después baja a su nivel más basal. O sea, acabas volviendo a tu nivel claro. habitual, aunque seas multimillonaria, acabas Sí, sí, volviendo sí. ahí, ¿no? Sí, sí. Y al revés, y el que tiene la gran desgracia incluso de quedarse minusválido, que parece un drama Ujú. del que no salgas, tiene un bajón muy fuerte, pero acaba volviendo A otra vez ese a su nivel. nivel basal. Por Ujú. lo tanto, no es tanto un tema de lo que te sucede, sino de cómo tú vives Claro, la vida, ¿no? claro. Hay autores que definen la felicidad, y ahora estaba intentando recordar, que creo que Arthur Brooks es uno de Ujú. ellos, pero bueno, en cualquier caso, hay autores que definen la felicidad como el compendio de tres elementos distintos. Ujú. Todo suma, ¿no? Pero son elementos distintos. Uno es el placer, cosa, Ujú. oye, estarlo pasando bien en un momento, disfrutar de una comida, Sí, de un paseo, de una película, de estar con alguien, el placer. La satisfacción también ujú. es, ahora me estoy esforzando para conseguir algo y cuando lo logras esa satisfacción Mm, después de todo el esfuerzo que has hecho. Y por último, el propósito o plenitud que tú ujú. decías, ¿no? Eso Esa es. parte de propósito, de estar conectado con algo mayor que ti, que Claro. tú, el impacto que tienes. Entonces, sí, al final, como no sabemos definir felicidad exactamente, pues decimos, al menos hay tres cosas que suman en esa Claro, sí, sí, dirección, que ¿no? te pueden sumar para conseguir ese estado, ¿no? Sí, sí, Sí. totalmente. Sí, sí. Muy bien. ¿Alguna idea más? Porque estamos ya entrando en la recta final de la conversación. Mm, A mí hay un ejercicio que propones que me parece muy interesante, que es el de admirar a los demás o pensar conectarte con alguien a quien admiras y ujú. escribir en un papel incluso todo aquello que tiene esa persona que hace que la admires, esas características, esa Sí. manera de hacer. Y después dices, espera, y ahora que lo tienes todo escrito, Mm. léelo en primera persona como si eso fuera sobre ti, ¿no? Ahí, ¿a dónde lleva este ejercicio que me parece súper chulo, ¿no? Sí, este ejercicio ha sacado muchas lágrimas Ah, vale, vale. de reconocimiento. Sí, es simplemente la idea de que en muchas ocasiones lo que tú puedes ver en los demás es porque lo conoces. Y si lo conoces, es muy probable que esté en ti. Tanto aquello positivo como aquello que no es tan positivo. Entonces, mucha gente aquí escribe, pues, personas que admiras sobre mi padre, mi madre, mi abuelo, mi profesor, bueno, diferentes personas que han tenido en la vida. Y cuando lo lees en primera persona, te das cuenta de que muchas de las cosas que estás compartiendo, tú también te sientes identificado o identificada. Sí. Yo puedo estar contigo y ver unas habilidades en ti, unas capacidades, unas cualidades, y una persona que esté a mi lado puede ver otras en ti. Mm, Entonces, esto tiene que tener un motivo, y el motivo es que seguramente, como yo te estoy viendo a través de mi filtro y de mi mapa mental, pues evidentemente estoy conectando con aquello que conozco, y seguramente lo conozco porque está en mi territorio, ¿no? No quiere decir que lo tengas desarrollado de la misma manera,
pero sí que tienes el potencial para poder desarrollarlo, por ejemplo. Mm, mm. Sí, sí, pero muy Y bueno. hablando de potencial de desarrollar, mm, claro, también hablas, dices, aquí no se trata de dar tu 100%, de desarrollar, bueno, de desarrollarlo quizás sí, pero no en todo momento Claro. estar a tu 100% y ser la mejor versión de tú mismo, que muchas personas hablan de esto, y yo a veces como coach que soy, también digo, oye, a veces hay que ser la Sí, mejor sí, versión sí. de tú mismo, y hay momentos en los que conviene darlo todo, ¿no? Pero tú Sí. dices, no siempre tiene por qué ser así, ¿no? Claro, es que, claro, ¿qué significa dar lo mejor de ti? O dar tu mejor versión, ¿no? Por ejemplo, es que mi mejor versión ahora contigo a lo mejor es un 100%, porque me encuentro bien físicamente, porque tengo ganas y motivación por estar contigo ahora, porque confío en mí, porque, bueno, no tengo nada que me esté perturbando o que me esté quitando la atención, pero a lo mejor hay un día que tus hijos o tus hijas han estado enfermas, no has dormido bien, te levantas por la mañana, tienes menos energía, no has podido desayunar lo que tienes que desayunar, tienes una reunión o tienes algo que hacer que no te hace sentir tan cómodo, tan cómoda, y lo máximo que puedes dar es un 70%. Y también está bien, porque si no, imagínate la tiranía que sería él, siempre tengo que dar más, 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 más. Ahora, como tú bien dices, eso no quiere decir que no desarrolles tu 100%. Eso no quiere decir que tus habilidades y capacidades no estén preparadas para dar lo mejor de ti en cada momento. Mm. Pero será diferente, no puede ser lo mismo. Es igual que nuestro cuerpo cambia, las estaciones cambian, todo tiene su proceso, pues nosotros igual, no podemos estar de la misma manera cada día como un reloj suizo. Pam, 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 pam. Sí, sí. Y, y creo que y ahí también hay mucha sabiduría, ¿no? Para saber hacia dónde te tienes que desarrollar y qué es eso de tu 100%, ¿no? Mm, Porque me venían dos cosas a la mente cuando te escuchaba. Primero, yo utilizo un test de assessment personal, o sea, para conocer a las personas, mm, bueno, para que las personas se conozcan a ellas mismas, debería decir, ¿no? sí, Y una de las cosas que se mide es esa capacidad intelectual. mm, Y hay personas que son brillantes, pero no les inquieta y no quieren aplicar esa capacidad ya. mental en resolver grandes problemas o en trabajar en Mm, empresas, en ingenierías. Y tengo una persona en mente que dice, no, no, yo lo que quiero es estar en el bosque cortando árboles, mm, conectado con la naturaleza. A mí no me... Y es la persona más inteligente con la que nunca he hablado. Pero para él, desarrollar su potencial no es en la dirección de claro, resolver problemas de ingeniería, es en conexión con la naturaleza. Y claro. también me venía a la mente, que va en la misma dirección, el increíble, ¿cómo se llama así? El increíble Will Hunting, ¿no? Ah, Creo, una sí, película muy, sí, muy conocida, que también una persona brillante y le empujan hacia las matemáticas y él dice, oye, a mí esto es que no me claro, interesa, yo quiero hacer otra cosa con mi vida, ¿no? Entonces, claro, claro, encontrar cuál es tu camino, ahí también eso, hay, diré, sabiduría o también claro. hay que explorar, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Y súper importante con esto que decías me venía ahora, la capacidad de elegir. Es decir, que podamos elegir libremente hacia dónde queremos desarrollarnos o hacia dónde queremos poder sembrar nuestra mejor versión. Porque es verdad, a lo mejor a mí se me da súper bien escribir, pero no me apetece. O se me da súper bien hablar, pero no me apetece. Y me dedico a otra cosa. O también son procesos. A lo mejor llevas un tiempo que estás en un trabajo desarrollando tu inteligencia y aplicándola, y llega un momento de tu vida que dices, vale, pues ahora lo que siento que necesito es irme al bosque. No quiere decir que luego no vuelvas, pero como permitirte esos procesos, ¿no? También. Sí, sí. Los japoneses lo hablan con el ikigai, que es Claro, encontrar tu razón de ser, que puede evolucionar con el tiempo, como dices, claro. ¿no? Igual cuando soy más jovencito es esto, con 40 es esto y con 60 igual es otra Sí, cosa, ¿no? sí, sí, Pero ese ikigai es esa intersección sí, sí. entre lo que me gusta, pero también lo que se me da bien, ¿no? Me Claro, gusta, no solo es lo que se me da bien, sino también lo que me gusta, cómo me puedo ganar la vida, claro. cómo puedo aportar a la sociedad, o sea, hay varios elementos. Poder permitirte esto. Tú, claro, imagínate, si yo no me hubiera permitido cambiar de objetivo, de sueño, de ser profesor de educación física, no hubiera podido vivir todo lo que ahora estoy viviendo. O sea, Correcto. al final es como el poder, esto que dicen, no, es que yo soy así y no voy a cambiar. No, permítete cambiar, permítete ser diferente, porque entonces te estás anclando a una imagen o a una manera de ser muy encorsetada y muy limitada que a lo mejor cuando pasa un tiempo ya no la quieres. Correcto, correcto. Estamos en la recta final, ahora sí, ya de la conversación. ¿Alguna idea que se haya quedado en el tintero o algo de lo que hables en el libro que merezca la pena compartir? No sé si tienes algo más. Lo digo para darte un espacio para sacar algún tema que igual no hayamos tratado, ¿eh?
Bueno, creo que hemos hablado bastante de todo. Sí que me viene mucho la idea ahora del equipo que somos. Es decir, yo en el libro lo digo, no soy un gurú, no sé lo que tienes que hacer en tu vida, yo te puedo acompañar, pero ese valor también está ahí, el tuyo propio, para que lo puedas expresar y transmitir a otras personas. Y cómo de alguna manera cada persona pueda reconocer ese valor de ser humano para poder transmitirlo. Sería bonito como sociedad que nos empezáramos a mirar desde un punto más de confianza y no tanto desde desconfianza o rechazo. Yo veo hoy en día la sociedad y me imagino el cómo sería si en vez de mirar al otro desde el miedo, desde el rechazo, desde sí, un punto de distancia, nos pudiéramos acercar, pudiéramos construir puentes, pudiéramos ser comprensivos. Creo que cambiaríamos mucho, creo que nos ayudaría. Y es verdad que ahora estamos viviendo una tendencia que creo que nos lleva hacia otro lugar, pero si sacamos ese punto de yo quiero una manera diferente de estar en el mundo o de relacionarme o de mostrarme, creo que será una buena elección. Sí, Qué bueno, qué bueno. Para cerrar, Javi, ¿cuál es la última idea con la que nos quieres dejar? Igual, ¿cuál es la idea principal del libro? Lo hemos dicho, lo hemos hablado, pero ya para cerrar, decir, oye, esto es mi mensaje, ¿no? Esto es lo que os quiero transmitir. Sí, la idea del libro es que con todo esto que hemos hablado, que las personas que nos escuchen se den cuenta o reconozcan que tal y como son, que digo tal y como son y no digo tal y como están, que son cosas diferentes, Vale. tal y como son está bien y que a partir de esa base y de esa esencia empiecen a desarrollar su camino, su vida. Evidentemente, si ya la tienen desarrollada, me refiero a que empiecen a meter elementos que estén conectados con esa parte más esencial. Porque estar cómodo está bien. Y no me refiero a estar cómodo en cuanto a no moverte y quedarte en el sitio, sino a estar a gusto con quien eres y poder expresarlo con orgullo y con motivación y con entusiasmo y con pasión. Creo que eso es el mensaje. Qué bueno, qué bueno. Y hablas ahí de conectarte con quién eres, porque igual no es lo que estás haciendo, pero conectarte, entender y ver quién eres, y Eso entonces es. conectarte e integrarlo en tu vida y ahí vas a vivir una vida mucho más plena Sí, con sentido. Sí, sí. y con sentido. Sí, sí. Y yo para cerrar también destaco lo que has dicho en la respuesta anterior, que es construir estos puentes. Ojalá nos podamos mirar con más confianza, abrir los brazos, conectarnos más y construir puentes con todas las personas que nos rodean para mostrar nuestro valor y también para ver el valor que hay Eso es. en los demás, que a veces nos pasa desapercibido, tenemos personas al lado y no las Y no lo sabemos vemos. valorar, ¿no? Sí, sí, sí. Son Totalmente. ideas Ojalá que sí. bonitas para cerrar. Que las personas que nos escuchen se den cuenta o reconozcan que tal y como son, que digo tal y como son y no digo tal y como están, que son cosas diferentes, Vale. tal y como son está bien